Dialogando. Temas de espiritualidad, teología, Sagrada Escritura, liturgia, catequesis, iglesia. Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está. Con el profesor de teología Gustavo Daniel Dapche. Dialogando. Dialogando. Tiene el aval del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, según la resolución número 1675. Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de San Juan, según la resolución número 0086. Hermanos y hermanas. Librería y artículos religiosos Virgen de Luján, 9 de julio y Hermógenes Ruiz. Local 4. Teléfono 264 5 60 81 33. Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Elías Moto. Elías Moto. Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen, el único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan. Clonomega, tu mejor impresión. ¿Qué tal? Acá estamos encontrándonos en Dialogando. Vamos a responder a una pregunta que nos hacen de Bélice. Pues nos vamos a ubicar en Bélice, en América Central. Héctor, de 33 años. Lo tenemos en la placa número 1. La pregunta que nos hace es ¿por qué la Iglesia Católica dialoga con otras religiones, como el judaísmo, los musulmanes, etcétera, que en la época de Jesús eran consideradas religiones paganas? Si dialoga con ellas, es que hay verdad en ellas. Por lo tanto, ¿eso no contradice la idea de que la verdad está en una sola iglesia? Esa es la pregunta. Una pregunta que también está plagada de errores. Después la vamos a ir analizando parte por parte, pero vamos a llegar a una conclusión de por qué la iglesia, en síntesis, dialoga con judíos, musulmanes. Y esto quiere decir que no está la verdad en una única iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Esa es la pregunta sustancial, plagada de errores en su concepción, que ya vamos a ver. Vamos a ver dónde queda Bélice, porque no voy a hacer como... La otra vez estaba mirando un programa también, y ahí decía, esto es una clase de geografía, entonces uno no sabía ni dónde estaba el lugar del que mencionaba. Pero vamos a ver dónde está Bélice, lo tenemos en la placa número 2, porque es un consultorio pedagógico, cultural y geográfico, ahora vamos a ver, de teología. Yo aprendí historia civil y geografía estudiando teología. Bueno, ahí lo tenemos en América Central a Bélice, y al lado tenemos un mapa político. Está al este de Guatemala y al sur está Honduras y al este está el Golfo de Honduras. Ahí está Bélice, linda por Guatemala principalmente. Más al sur está Honduras y al este está el Golfo de Honduras. En la placa número 3 tenemos los distintivos de Bélice. Porque a uno le llama la atención, ¿Bélice dónde está? En África, Asia, no, está en América Central ahí, un lugarcito en América Central. Y acá tenemos la bandera, a la izquierda de Bélice, ¿ven la bandera? Y a la derecha está el escudo de armas de Bélice, con una persona blanca, de raza blanca, y otra de raza negra, como está compuesta la población de Bélice. Bueno, en la placa número 4 vamos a empezar a analizar la pregunta que nos hace antes de hacer una respuesta y de poner los conceptos claves.
En la placa 4 dice: ¿por qué la Iglesia dialoga con el judaísmo? Vamos a traducirle la pregunta. Con el judaísmo, los musulmanes, etc. Que en la época de Jesús eran consideradas religiones paganas. Ahí hay un error que yo lo voy a responder en la síntesis, ¿no? Y que les anticipo. En la época de Jesús no eran consideradas religiones paganas nada. Existía el judaísmo en la época de Jesús, el cristianismo no existía. Era el cumplimiento del Mesías en la religión judía. Y los musulmanes vinieron después, con Mahoma y el dios Alá. Si dialoga con ellas es que hay verdad en ellas. Y les anticipo, toda cultura, dice el Concilio Vaticano II, tiene algo de verdad, cultura y religión. Las semillas del verbo, esparcidas por las manos de Dios, las semillas del verbo están esparcidas por la mano de Dios Padre, semillas de verdad, de bien, para que puedan salvarse según su revelación y su conciencia, el dictamen de su conciencia, donde habla Dios y discierne entre el bien y el mal, y el dictamen de su corazón, que también entiende y piensa. Y por lo tanto esto, si hay verdad en otras culturas y religiones, acaba diciendo Héctor, no contradice la idea de que la verdad está en una sola iglesia. Sí, pero está en una sola iglesia la verdad, pero no quiere decir que todo lo demás estén en el error total. Vamos a la placa número 5. Ahí nos preguntamos directamente, ¿la verdad está solo en la Iglesia Católica? Placa número 5. ¿La verdad está solo en la Iglesia Católica? Y vamos a ver entonces la relación de la Iglesia con los judíos, que tenemos el mismo Antiguo Testamento, y la espera del Mesías, como veíamos en un encuentro anterior. Uno, la primera espera del Mesías, todavía los judíos, los cristianos la segunda espera gloriosa en la parucía. Después vamos a ver la relación de la Iglesia con los musulmanes, que tienen la fe en un Dios único y creador y que es remunerador de los justos, es decir, da un premio final a aquellos que siguieron la voluntad de Dios y fueron santos y se comportaron bien. El mahometanismo, los musulmanes son religión de paz, y hay extremismos, sí, pero también hay extremismos católicos, y se cayó en la Inquisición, y se cayó en la dictadura de Estado de todos pueblos católicos latinoamericanos, y generales y comandantes católicos. Así que los extremismos los tenemos en cualquier religión. Mientras exista el hombre, sea de cualquier religión, tiene vicios y pecados, y por eso tiene extremismos. Pero todas las religiones son religiones de paz, de justicia, de orden y de unidad. Y por eso nos unimos para orar y para trabajar juntos por esas cosas. Y después vamos a ver la relación con otras religiones y culturas, el origen y fin común del género humano y la búsqueda de la paz, la justicia y el orden, como les decía. Y en una placa aparte, la placa número 6, vamos a ver la relación de la Iglesia Católica con los cristianos no católicos, que hay una relación muy especial, porque llevan la honra de llamarse cristianos, de seguir a Jesús y ser hermanos de Jesús. Y por lo tanto, si son hermanos de Jesús, son hermanos nuestros, de los cristianos católicos. Tenemos la misma fe en la Santísima Trinidad y en Jesús, que resucitó y vive, y nos va a resucitar como Él, con nuestros propios cuerpos. Tenemos el mismo bautismo para la remisión de los pecados y para la entrada en la comunidad cristiana. Y llegamos a Jesús con el mismo libro revelado, que es la Biblia. Y si bien no somos una religión del libro, sino de una persona viva, que es Jesús resucitado, a quien seguimos, la Biblia nos introduce en los misterios de Jesús. Y por último vamos a ver la relación de la Iglesia con aquellos que no tienen fe. Y en la placa número 7, que va a ser el corolario, esperemos llegar, vamos a ver esta relación con los que no tienen fe. Y vamos a hablar de la buena conciencia, del corazón que escucha y que entiende, discernir entre el bien y el mal, y estos valores universales de aquellos que no tienen fe. La defensa de la vida, el bien y la verdad. Versus o contra la mentira, el mal, la injusticia, la corrupción y la cultura de la muerte. Vamos a una pausa y después empezamos con el tema, ¿la verdad está solamente en la Iglesia Católica? Bueno, ya vamos a ver. Esto es Dialogando.
Librería y Santería Divina Misericordia. Liquidamos todo. Libros, revistas, CD y DVD al costo. Ventas por mayor y menor. Además, realizamos trabajos en general en material PLA y te ofrecemos los más hermosos llaveros 3D con este moderno sistema. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Clínica Veterinaria Carrillo, Esteban Echeverría 889 Sur, teléfono 426-2837. Estamos presentando Dialogando. Bien, y seguimos con nuestro tema. La verdad está solamente en la Iglesia Católica. Entonces vamos a poner la placa número 11 que les había anticipado en la presentación y que ahora voy a explicar. La relación de la Iglesia con los judíos, la cuestión del Antiguo Testamento y la espera del Mesías, la relación de la Iglesia con los musulmanes, el Dios único, creador y remunerador, y la relación con otras religiones y culturas, el origen y fin común del género humano, la búsqueda de la paz, la justicia y el orden. Entonces, primero la relación con los judíos, y lo trata el Catecismo de la Iglesia Católica, en la relación con otras religiones y culturas. Y lo hizo muy bien Pablo VI en Ecclesiam Suam, la iglesia suya, la de Jesucristo, en la cual establecía círculos concéntricos. ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia Católica de Jesucristo? Y primero los que están en comunión con la autoridad, con lo que se cree, con los sacramentos, con lo que se reza. Después los demás cristianos, por supuesto. Después los judíos que tenemos en común en el Antiguo Testamento. Después los musulmanes, que también creen en un solo Dios. Después las demás religiones teístas que creen en Dios. Y por último los hombres de buena voluntad. Todos nos vamos ordenando a la única iglesia de Jesucristo. Y ninguno puede decir que está salvado por pertenecer a alguno de estos círculos concéntricos. Entonces, la relación con los judíos. Tenemos el mismo Antiguo Testamento que nos prepara para la espera del Mesías y tiene tesoros sublimes de oración y de enseñanza sobre Dios. Y que el Catecismo de la Iglesia Católica dice no caducó. La Biblia es toda entera para el cristiano, Antiguo y Nuevo Testamento. Y Jesús está latente en el Antiguo Testamento y patente en el Nuevo. Entonces tenemos el mismo Antiguo Testamento, el mismo padre en la fe, que es Abraham, que salió de la tierra de Aram sin saber a dónde iba y peregrinó como extranjero en la tierra de Palestina. Y de él vienen los patriarcas, Isaac, Jacob, las 12 tribus, que van a ser figura, como pueblo de Israel, de la iglesia con los 12 apóstoles, el nuevo pueblo de Israel. Y tenemos en común la espera del Mesías, ellos en su primera venida, nosotros en la segunda venida, en la parusía, para restaurar todas las cosas. Con los musulmanes, decíamos en la placa que vimos, tenemos la fe en el mismo Dios único y creador. La fe en Alá de los musulmanes, la fe establecida por Mahoma, que hay un lugar donde se dice que ascendió al cielo también Mahoma, en el siglo VI, más o menos después de Cristo viene Mahoma. Hay un Dios único y creador. Y tiene el mismo padre en la fe, que es Abraham. Y tiene una gran reverencia por Jesucristo y una gran devoción por la Santísima Virgen María. Y dice que este único Dios creador es remunerador de los justos al final de los tiempos y que los malos estarán lejos de él. Y con otras religiones y culturas tenemos un mismo origen y un mismo fin como seres humanos. Buscamos juntos la paz, la justicia y el orden, aunque no crean.
Buscamos juntos el bien de la ecología, nuestra casa común, nuestro hábitat. Primero el bien de todo ser humano, después de nuestra casa común, el hábitat, nuestro pequeño universo, nuestro planeta Tierra y el cosmos en general. La defensa de la vida. Y como dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, luz de las gentes, la Iglesia luz de las gentes, el Padre Celestial esparció las semillas del verbo, de la verdad, del bien, de la belleza, en todas las culturas y religiones. Dialogando. Bien, y a raíz de la pregunta que nos había hecho Héctor, de si no había verdad solamente en la Iglesia Católica, y que voy a responder en el próximo bloque después de las informaciones, habíamos visto la relación con los musulmanes, con los judíos, cómo hay elementos en común, incluso con los que no creen, la misma espera del Mesías, el Antiguo Testamento, el único Dios, creador y remunerador, la búsqueda del bien, la verdad, la belleza, la solidaridad, la justicia, el orden. Y ahora vamos a ver, en la placa número 5, la relación con los cristianos no católicos. Y ahí vamos a ver la relación con los que se honran con el nombre de cristianos, creemos en la misma Trinidad y en Jesús, tenemos el mismo bautismo, llegamos a Jesús con el mismo libro revelado que es la Biblia. Entonces, ¿cómo es esta relación nuestra con las otras iglesias cristianas? Con las iglesias ortodoxas de Oriente hay más parecidos porque conservan el orden sagrado, los sacramentos, hay muchos puntos de unidad, estamos a punto de constituir una sola iglesia. Y también buscamos el ecumenismo, constituir una sola iglesia con los hermanos separados evangélicos. Somos cristianos todos, entonces compartimos la palabra, creemos en la misma Santísima Trinidad, en Jesús resucitado, que nos va a resucitar a nosotros también, en el mismo bautismo en agua y en el nombre de la Trinidad, para el perdón de los pecados y la incorporación en la comunidad cristiana. Tenemos el mismo libro revelado, que es la Biblia, que nos conduce a Jesús, ya que somos los cristianos evangélicos, católicos, ortodoxos, una religión de una persona viva que es Jesucristo, a quien seguimos, pero no compartimos la misma Eucaristía. Entonces queremos compartir la misma Eucaristía como hermanos. Si tenemos todo en común, queremos comer la cena del Señor también en común. Entonces, con los cristianos de otra denominación, la Iglesia Católica guarda una relación de respeto, porque se honran con el nombre de cristianos, son hermanos de Jesús y por lo tanto son hermanos nuestros en la fe, que también creemos en Jesús resucitado. Vamos a algunas informaciones y volvemos con una síntesis. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Librería y Santería Divina Misericordia. Liquidamos todo. Libros, revistas, CD y DVD al costo. Ventas por mayor y menor. Además, realizamos trabajos en general en material PLA y te ofrecemos los más hermosos llaveros 3D con este moderno sistema. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados.
Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. OSDOP. Un cuidado muy particular en todo el país. La obra social de los docentes privados. Dialogando. Bien, y ahora vamos a la placa número 47. Hacemos una pequeña síntesis antes de ir a la tanda final y al bloque final. La relación de la Iglesia Católica, vimos con los judíos, con los musulmanes, con los que no tienen fe, incluso con los no cristianos. Ahora vamos a ver especialmente, porque vimos con los cristianos las características, con los musulmanes también, con los judíos también, las características con los que no tienen fe. La buena conciencia, el corazón que escucha, discernir entre el bien y el mal, la defensa de la verdad, del bien y la vida, contra la mentira, el mal, la injusticia, la corrupción y la cultura de la muerte. Entonces, lo que podemos decir es que los que no creen a veces no tienen la gracia de creer, pero defienden muchos valores, el valor de la ancianidad, de la niñez, de la mujer, de la verdad, del bien, de la belleza, porque Dios les habla en su conciencia, que es el sagrario íntimo, donde se encuentra con la verdad, quien es Dios para nosotros, y consigo mismos, y saben discernir entre el bien y el mal. Y además pueden tener un corazón que escucha, que entiende, sapiencial a la voz interior que les dice lo que tienen que seguir en la vida. Saben discernir entre el bien y el mal, y saben también buscar la verdad, el bien, la vida y la belleza. Y decíamos, contra todo lo que es corrupción, no se adhieren a la corrupción, al mal, a la injusticia y a la cultura de la muerte. Estas personas que no creen y que tienen todos estos valores en común con los cristianos, con los católicos, evangélicos, ortodoxos, musulmanes y judíos, están muy cerca también de todos nosotros. Son las semillas del verbo, de la palabra de Dios, de Jesús, que el Padre Celestial sembró en toda cultura. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Bueno, y vamos a la respuesta de la pregunta de Héctor, de 33 años. ¿Por qué la Iglesia Católica dialoga con musulmanes, judíos? Podemos agregar cristianos ortodoxos, evangélicos, con otras religiones. ¿Es que acaso no posee la única verdad? Sí, pero los demás tienen partes de verdad. La Iglesia Católica posee la plenitud, todas esas verdades también las tiene. Hay que ver si las vive de la manera como las viven los otros, que las tienen también. Que no tienen la plenitud, pero tienen ciertas verdades que a veces las viven con mayor profundidad y con mayor entusiasmo. Lo tenemos en la placa 49 cuando lo encontremos. La respuesta al consultorio pedagógico de teología. Acuérdense que era de Bélice, ese país de América Central, Héctor. ¿Por qué la Iglesia dialoga con el judaísmo, los musulmanes, etcétera? Bueno, lo contestamos. Judaísmo, tenemos el mismo Antiguo Testamento, el mismo Padre en la fe que es Abraham, el mismo Antiguo Testamento con valores inobjetables de oración y de búsqueda de Dios. ¿Por qué con los musulmanes? Tiene el mismo Padre en la fe Abraham, el Dios único y remunerador de los justos. ¿Por qué con las religiones, estas religiones consideradas paganas? No eran consideradas paganas, no existían en la época de Jesús. Existía el judaísmo y el cristianismo existió después de Jesús, y los musulmanes 6 siglos después de Jesús con Mahoma. Así que hay un error en la pregunta. En la época de Jesús no eran considerados paganos el judaísmo ni los musulmanes. Ni ahora, uno pagano quiere decir que no es de la religión de uno, nada más. Me puede sonar despectivo decir este es pagano. No es judío, no es cristiano, no es nada. Pero no quiere decir que el pagano sea un tonto, o tonto el que cree en el sol, porque eso era lo que tenía para creer, no le daba para más la conciencia. Poco a poco, gradualmente, Dios va educando las conciencias. ¿Y por qué se dialoga con ellas? También con los cristianos de distintas denominaciones, que tenemos el mismo bautismo, la misma fe en la Trinidad, en Jesús,
en la Biblia como libro revelado? Porque hay verdad en ellas. Dios esparció las semillas de su verdad, las semillas de Jesús en todas las culturas y religiones, de mayor o menor manera. Y no contradice la idea que la verdad está en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad, pero esas verdades están en parte diseminadas en distintas culturas y religiones, y a veces se viven con mayor profundidad. Y esas verdades que los católicos las tenemos, a veces tenemos que aprender a vivirlas en mayor plenitud, verdad y esplendor. Esto es Dialogando. UDA, Unión Docentes Argentinos, al servicio de la educación pública. Sarmiento 122 Norte, Capital. Teléfono 420-0100. Centro de Estudios Virgen del Rocío. Preparación y apoyo en todas las materias y niveles. Mendoza 254 Sur, Rawson. Teléfono 424-1377. Dragomen, en Avenida Central 896 Oeste. Teléfono 422-2685. Elías Moto. Elías Moto. Clonomega, tu mejor impresión. Rece con el CD 20 Misterios del Rosario.